Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Para los que sois nuevos, y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, noticias de espectáculos, curiosidades de las celebridades, y por supuesto, todo el chisme que nos mantiene al filo del asiento. Y hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales, ha hecho temblar los cimientos de Internet y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en la impactante noticia que todos están comentando, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí amigos, lo habéis oído bien. El 18 de agosto de 2025, el mundo del entretenimiento turco, y por extensión el mundo entero, se paralizó al conocerse la noticia de que Hande y Kerem, la pareja de oro de la televisión turca, la pareja que nos hizo suspirar con Love is in the Air, la pareja que parecía salida de un cuento de hadas, han terminado. Antes de que empecemos a lanzar teorías, a analizar cada like en Instagram y a buscar pistas en cada publicación, quiero aclarar algo, este vídeo está basado en la noticia que circuló el 18 de agosto de 2025. Estaré utilizando información disponible públicamente en ese momento con el objetivo de ofreceros un análisis lo más completo posible, pero siempre respetando la privacidad de Hande y Kerem. Así que, ¿estáis listos para desmenuzar esta bomba? Pues vamos allá. Y antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dadle al botoncito rojo o activad las notificaciones para no perderos ningún vídeo, y ayudadme a crecer esta comunidad que tanto me importa. Ahora sí, empezamos. La noticia, como he dicho, saltó el 18 de agosto. Los medios turcos y rápidamente los medios internacionales se hicieron eco de la ruptura. Las fuentes en aquel momento eran variadas. Algunos hablaban de un comunicado oficial, otros de filtraciones, y otros simplemente de rumores alimentados por la ausencia de fotos juntos y por la falta de interacciones en redes sociales, algo que en la era digital se interpreta como un mensaje en sí mismo. Recordemos un poco cómo fue su historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the Air, o Sen Kalkap, como se titula originalmente en turco. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo les dio fama internacional, sino que también les unió sentimentalmente. El amor traspasó la pantalla, y la química que veíamos en la serie se hizo realidad en la vida real. Desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, tanto en Turquía como en el extranjero. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus apariciones públicas, todo era un cuento de hadas para sus seguidores. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Querían saberlo todo, verlos juntos siempre y, por supuesto, soñaban con una boda. Por un tiempo el amor parecía indestructible. Compartían fotos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de cariño, y parecían la pareja perfecta. La admiración por ambos era mutua, y eso se notaba en cada gesto, en cada palabra. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber desencadenado el final de esta historia de amor? Las especulaciones no se hicieron esperar. Empezaron a circular rumores sobre posibles diferencias irreconciliables. Se habló de agendas apretadas, de proyectos laborales que los mantenían separados, y de dificultades para mantener viva la llama del amor a distancia. Otros medios mencionaban posibles infidelidades, aunque ninguna de estas afirmaciones fue confirmada. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la especulación es inevitable. La gente quiere saber, necesita entender. Y en el mundo del espectáculo, donde todo está expuesto, es aún más difícil mantener la privacidad. Pero como siempre digo, debemos ser cautos y no dar por ciertas todas las noticias que circulan. Una de las teorías más comentadas en aquel momento, y que probablemente seguiremos viendo en las próximas semanas, es la posibilidad de que la presión mediática haya sido un factor clave en la ruptura. Hande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, sus vidas privadas eran analizadas al detalle, y cada movimiento era comentado en las redes sociales. Esta exposición constante, sumada a las exigencias de sus carreras profesionales, pudo haber agotado la relación. También se habló de diferencias en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro. Recordemos que son dos personas con carreras muy ambiciosas, con proyectos en diferentes países, y con prioridades que quizás comenzaron a divergir. El ritmo de vida de las celebridades, especialmente de las más exitosas, es frenético y exige mucho tiempo y dedicación.
En el mundo del entretenimiento, las separaciones son, lamentablemente, algo común. La presión, las agendas apretadas, las tentaciones, la exposición mediática, todo puede jugar en contra de una relación. Pero eso no significa que sea menos doloroso para las personas involucradas, ni que debamos tomarlo a la ligera. En el caso de Hande y Kerem, la ruptura fue especialmente impactante para sus fans, quienes habían invertido mucho cariño y esperanza en esta pareja. Ver el fin de su historia de amor fue como el final de una película que todos esperábamos que tuviera un final feliz. ¿Qué ocurrió después de que se anunciara la separación? Bueno, inmediatamente la atención se centró en las redes sociales. Los fans buscaron pistas, analizaron cada publicación de Hande y Kerem, y esperaban alguna declaración. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Las noticias sobre ellos inundaron los titulares de todos los portales. En las semanas posteriores a la ruptura, tanto Hande como Kerem fueron cautos con sus apariciones públicas y con sus declaraciones. Evitaron hablar abiertamente del tema, y optaron por mantener la discreción. Ambos se centraron en sus proyectos profesionales, en sus trabajos, y en seguir adelante con sus vidas. Hande en aquellos momentos estaba inmersa en nuevos proyectos. Su carrera seguía en ascenso y contaba con una gran cantidad de seguidores que la apoyaban incondicionalmente. Kerem, por su parte, también se encontraba en un momento importante de su carrera, con proyectos internacionales que lo mantenían ocupado. El tiempo, como siempre, es el mejor remedio. Con el paso de las semanas, la situación se fue calmando. Los fans, aunque tristes, empezaron a aceptar la realidad. Y Hande y Kerem, poco a poco, retomaron sus vidas con normalidad. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre mantuvieron un respeto mutuo. No hubo escándalos, ni acusaciones, ni declaraciones polémicas. Demostraron madurez y profesionalismo, y supieron manejar la situación de la mejor manera posible. Y eso es algo que, sin duda, merece ser reconocido. La noticia de la separación de Hande y Kerem, como hemos visto, generó un gran revuelo. Pero también nos dejó importantes lecciones. Nos recordó que las relaciones, incluso las más perfectas en apariencia, pueden terminar. Nos enseñó la importancia de la privacidad y del respeto, y nos demostró que, a pesar de todo, la vida continúa. Y ahora, después de haber analizado toda la información disponible hasta el 18 de agosto de 2025, me gustaría dar mi opinión personal. Como fan de Love is in the Air y como seguidor de la carrera de Hande y Kerem, sentí mucha tristeza al conocer la noticia. Me había ilusionado con su historia de amor, y me dolía verla terminar. Pero al mismo tiempo entiendo que las cosas no siempre son como uno espera. Y lo importante es que tanto Hande como Kerem estén bien y sean felices, cada uno por su lado. Como siempre en este tipo de casos, la especulación y los rumores son inevitables. Es fácil caer en la tentación de inventar historias, de crear drama donde no lo hay. Pero creo que lo más importante es ser respetuosos con la privacidad de Hande y Kerem, y no hacer juicios de valor. ¿Y ahora qué? ¿Qué les deparará el futuro a Hande y Kerem? ¿Encontrarán el amor de nuevo? ¿Seguirán cosechando éxitos en sus carreras? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, sus fans y nosotros también seguiremos pendientes de sus vidas, de sus proyectos y de todo lo que hagan. Y hasta aquí nuestro análisis sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que os haya gustado este vídeo. Sé que es un tema delicado, pero creo que hemos abordado la información con respeto y con profesionalismo. Quiero resumir rápidamente los puntos clave que hemos tratado. Asterisco: la noticia de la separación de Hande y Kerem sorprendió al mundo el 18 de agosto de 2025. Asterisco: las causas de la ruptura no fueron oficialmente confirmadas, pero se especuló con diferencias irreconciliables, agendas apretadas y presión mediática. Asterisco: la reacción de los fans fue de tristeza y sorpresa. Asterisco: Hande y Kerem mantuvieron el respeto mutuo y se centraron en sus carreras. Asterisco: el futuro de ambos sigue siendo incierto, pero sus seguidores les seguirán apoyando. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, y que os haya resultado interesante. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creéis que volverán a encontrar el amor? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero agradeceros de corazón por ver este vídeo.
por vuestro tiempo, por vuestro apoyo y por formar parte de esta comunidad. Sois lo mejor. Y antes de iros, no olvidéis darle like al vídeo, si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos, para que más gente conozca la historia de Andy y Kerem. Y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.